Buenas tardes, mi nombre es Robinson Ramos y el día de hoy les voy a hablar sobre el capítulo 4 de la norma E.060 de concreto armado. ¿Qué nos dice este capítulo 4? Requisitos de durabilidad. Alcance. Esta norma no incluye disposiciones para las condiciones de exposición, especialmente severas, tales como la exposición a ácidos o altas temperaturas, ni cubre condiciones estéticas tales como el acabado de las superficies del concreto. Estas condiciones que están fuera del alcance de esta norma deberán estar cubiertas de manera particular en las especificaciones del proyecto. El 4.1. Relación agua-material cementante. Las relaciones agua y material cementante se calculan usando el peso del cemento, que cumpla con las normas técnicas peruanas, más el peso de las cenizas volantes y otras puselanas. En conclusión, ¿a qué se refiere esta norma? Se refiere a la proporción y agua utilizada en la mezcla con respecto a la cantidad de material cementante. Generalmente usamos el cemento Portland. La relación agua y material cementante afecta significativamente las propiedades del concreto o mortero, como la resistencia del concreto, su trabajabilidad y su durabilidad. En la mayoría de los casos, la relación agua y material cementante se expresa como la relación agua y cemento, que vendría a ser A entre C. Esta relación se calcula dividiendo el peso del agua utilizado en la mezcla por el peso del cemento utilizado. Por ejemplo, si tenemos 200 litros de agua y 400 kilos de cemento, la relación agua y cemento sería de 0.5, ya que estaríamos dividiendo 200 entre 400. La relación agua y cemento baja, digamos, menos agua en comparación con el cemento, tiende a producir un concreto más resistente, pero puede ser que la mezcla sea menos trabajable. Esto quiere decir que nuestra mezcla va a estar seca o difícil de maniobrar. Por otro lado, una relación de agua y cemento alta puede facilitar la colocación y el acabado del concreto, pero a expensas de la resistencia y durabilidad. Esto quiere decir que si echamos más agua, vamos a tener un concreto más fácil de trabajar, pero no estaríamos llegando a la resistencia y durabilidad adecuada, ya que le estaríamos bajando muchas proporciones. La relación agua y cemento adecuada es crucial para la trabajabilidad de la mezcla. Una relación agua y cemento demasiado baja puede ser que la mezcla sea seca y difícil de colocar, mientras que una relación demasiado alta puede hacer que sea excesivamente fluida y difícil de controlar. Una relación agua y cemento inadecuada también puede afectar la durabilidad del concreto. Una relación alta puede resultar en mayor porosidad y permeabilidad, lo que aumentaría el riesgo de daños por congelación y descongelación y la corrosión de nuestras armaduras o aceros. Por otro lado, una relación baja puede hacer que la mezcla sea propensa a agrietarse debido a la retracción. A continuación tenemos una tabla en la que se puede ver la relación máxima de agua y cemento según la condición de la exposición del concreto. Esto nos dice la condición de la exposición, también la relación máxima de agua y material cementante en peso para concretos de peso normal y el F' mínimo, que vendría a ser kilogramos por centímetros cuadrados para concretos de peso normal o, o con agregados ligeros. Gracias. Hola a todos, mi nombre es Yu Luján y explicaré el artículo 4.2 del capítulo 4 de la norma E060 llamado
exposición a ciclos de congelamiento y deshielo. Bueno, en el artículo 4.2.1 nos menciona acerca de que los concretos de peso normal y los de peso liviano, expuestos a condiciones de congelamiento y deshielo o a productos químicos descongelantes, deben tener aire incorporado, y además la tolerancia en el contenido total del aire incorporado debe ser aproximadamente 1.5%. ¿Qué nos quiere decir con esto? Pues significa que conforme la temperatura aumente o disminuya, el concreto debe tener cierto porcentaje de aire según el tamaño del concreto. No obstante, para concretos con resistencia a la compresión mayores a 35 MPa, se puede reducir el aire incorporado en 1% según lo indicado en el cuadro que veremos a continuación. Bien, como vemos en el cuadro, nos dan como dato el tamaño máximo nominal del agregado, el contenido de aire en porcentaje que nos indica la exposición severa y la exposición moderada. Bueno, acá nos dicen que en 9.5 milímetros como exposición severa debe tener un porcentaje de aire de 7.5% y como exposición moderada un 6% de aire, lo cual nos da una diferencia de 1.5%. En la siguiente fila nos dicen que en 12.5 milímetros como exposición severa debe tener un porcentaje de aire de 7% y con exposición moderada de 5.5% de aire, lo cual nos da una diferencia de 1.5%. Bien, en la siguiente fila nos dicen que en 19 milímetros como exposición severa debe tener un porcentaje de aire de 6% y con una exposición moderada de un 5% del aire, lo cual nos da una diferencia de 1%. En la siguiente fila nos dicen que en 25 milímetros como exposición severa debe tener un porcentaje de aire de 6% y con exposición moderada de un 4.5% de aire, lo cual nos da una diferencia de 1.5%. Como vemos, hasta aquí la diferencia ha variado entre 1 a 1.5%. En la siguiente fila nos dicen que en 37.5 milímetros como exposición severa debe tener un porcentaje de aire de 5.5% y con exposición moderada un 4.5% del aire, lo cual nos da una diferencia de 1%. En la siguiente fila nos dicen que en 50 milímetros como exposición severa debe tener un porcentaje de 5% y con exposición moderada un 4% del aire, lo cual nos da una diferencia de 1%. En la siguiente fila nos dicen que en 75 milímetros como exposición severa debe tener un porcentaje de aire de 4.5% y con exposición moderada un 3.5% de aire, lo cual nos da una diferencia del 1%. Bien, como vemos hasta aquí, la diferencia se mantuvo en 1%, ya que nos mencionaron anteriormente que resistencias mayores a 35 MPa se pueden reducir el aire incorporado en 1%, lo cual se cumple. Probablemente te estés preguntando, ¿qué es una exposición severa y una exposición moderada? Pues a continuación te lo explico. Bien, una exposición severa es cuando en un clima frío el concreto puede estar en contacto casi constante con la humedad antes de congelarse o cuando se emplean sales descongelantes. Ejemplos de estos son pavimentos, tableros de punta, puentes, aceras, estacionamientos y tanques para agua. Y una exposición moderada es cuando en el clima frío el concreto está expuesto ocasionalmente a humedad antes de congelarse y cuando no se usen las salas descongelantes. Ejemplos de estos son algunos muros exteriores, vigas de losas que no están en contacto directo con el suelo. Bien, en el artículo 4.2.2, los concretos expuestos a las condiciones especiales de exposición deben cumplir con las relaciones máximas agua-material cementante y con la resistencia a la compresión mínima señaladas en la siguiente tabla. Bien, como vemos en la primera y la segunda tabla, en la primera y la segunda fila de la tabla, nos dicen que para que el concreto pretenda tener una baja permeabilidad en exposición al agua, se debe tener una relación máxima de 0.50 en agua material cementante para concretos de peso normal y una resistencia a la comprensión mínima de 28 para concretos de peso normal o con agregados ligeros. En la tercera fila de la tabla nos indican que el concreto expuesto a ciclos de congelamiento y deshielo
en condición húmeda o productos químicos descongelantes deben tener una relación máxima de 0.45 en agua material cementante, para concretos de peso normal, y una resistencia a la compresión mínima de 31 para concretos de peso normal o con agregados ligeros. Y en la cuarta fila de la tabla nos indican que el refuerzo del acero está expuesto a cloruros provenientes de productos descongelantes, sal, agua de mar o picaduras del mismo origen, y debemos protegerlo de la corrosión, lo cual nos da una relación máxima de 0.40% en agua, material cementante, para concretos de peso normal, y una resistencia a la compresión mínima de 35 para concretos de peso normal o con agregados ligeros. Bien, en el artículo 4.2.3 nos dicen que para concretos que van a estar expuestos a productos químicos descongelantes, el peso máximo de las cenizas volantes, otras pudolanas, microsílice o las escorias incluidas en el concreto no deben exceder los porcentajes al respecto al peso total de materiales cementantes, que los mostraré en la siguiente tabla. Bien, como vemos, en la segunda fila nos dice que las cenizas volantes u otras puzolanas que cumplen la norma técnica peruana 334.104, el porcentaje máximo del total de materiales cementantes en peso es de 25%. Bien, en la tercera fila nos dicen que la escoria que cumple la American Society for Testing and Materials Concrete 989, el porcentaje máximo del total de materiales cementantes en peso es de 50%. En la cuarta fila nos dicen que el microsílice, que cumple la norma técnica peruana 334.087, su porcentaje máximo del total de materiales cementantes en su peso es de 10%. En la quinta fila nos dicen que el total de cenizas volantes u otras puzolanas, como escoria microsílice, su porcentaje máximo del total de materias cementantes es en peso de 50%. En la sexta fila nos dicen que el porcentaje de cenizas u otras puzolanas y microsílice, su porcentaje máximo del total de materiales cementantes en peso es de 35%. Bien, el total de materiales cementantes también incluye cementos de acuerdo a la norma técnica peruana 334.009, 334.082, 334.090 y 334.156. Además, los porcentajes máximos indicados incluyen las cenizas volantes u otras puzolanas presentes en cementos adicionados tipo IP o IPM, según la norma técnica peruana 334.082 o 334.090. Bien, la escoria usada en la fabricación de cementos adicionados tipo IS o ISM, según las normas técnicas peruanas 334.082 o 334.090. Bien, el humo de sílice, según la norma técnica peruana 334.087, presente en cementos adicionados. Además, las cenizas volantes u otras puzolanas y la microsílice no deben constituir más del 25 y 10% respectivamente del peso total de los materiales cementantes. Bien, por último, daré algunas definiciones extra de algunos materiales. Cenizas volantes son el residuo finamente dividido resultado de la combustión del carbón, ya sea en trozos o en polvo, el cual es transportado desde su almacenamiento por los gases de combustión. Puzolanas es un material sílico o sílico luminoso, que de por sí solo posee poco o ningún valor cementante, pero que finamente dividido en medio húmedo a temperatura ordinaria afecta. Microsílice es un polvo amorfo densificado y obtenido para el proceso metalúrgico del silicio en un horno de arco eléctrico. Y por último, escorias, que es una sustancia vítrea formada por las impurezas que flotan en el crisol de los hornos metalúrgicos. Y bien, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Ahora le doy el pase a mi compañero para... Muy bien, continuando con la presentación, yo les voy a hablar del capítulo 4 de la norma E060 del Reglamento Nacional de Edificaciones. Y pues, bueno, vamos a hablar sobre las consideraciones y requisitos para el concreto expuesto a sulfatos.
Esta es una cuestión de gran importancia, ¿no? Para garantizar la durabilidad y resistencia de las estructuras en ambientes donde existen concentraciones de sulfatos. A medida que pues exploramos este tema, será bastante interesante notar cómo estas regulaciones están pues ligadas, ¿no? En la necesidad de mantener la integridad de las construcciones a lo largo del tiempo. Pasamos con algunos factores a considerar. Para eso vamos a citar, ¿no? Un párrafo del propio Reglamento Nacional de Edificaciones, del capítulo 4, que dice que el concreto que va a estar expuesto a soluciones o suelos que contengan sulfatos debe cumplir con los requisitos de la tabla 4.4, que lo vamos a ver en un momento. Nos dice también que el concreto debe estar hecho con un cemento que proporcione resistencia a los sulfatos y que tenga una relación agua-material cementante máxima y una resistencia a la compresión mínima según la tabla. Vamos a hablar de los puntos primero. ¿Qué entendemos por resistencia a los sulfatos? Bueno, sonará algo lógico, pero pues la resistencia a los sulfatos se refiere a la capacidad pues, del concreto para resistir el deterioro causado por la exposición a sulfatos presentes en el suelo, ¿no? O en soluciones. Los sulfatos pueden reaccionar químicamente con ciertos componentes del concreto, lo que puede debilitar su estructura con el tiempo y pues por lo tanto es crucial, ¿no? Que el cemento utilizado en el concreto tenga propiedades que lo hagan resistente a esta reacción adversa. También nos habla de relación agua-material cementante máxima. Esta relación se refiere a la cantidad de agua en comparación con la cantidad de material cementante, ¿no? La relación agua-material máxima es el límite más alto permitido para garantizar que la mezcla no tenga un exceso de agua, lo que podría comprometer la resistencia y durabilidad del concreto. También esto pues nos ayuda a mantener, ¿no? Bueno, esto pues mantener esta relación, disculpen, mantener esta relación dentro de los límites establecidos pues es esencial para lograr un concreto de alta calidad, ¿no? No sé si habrán visto a veces que los albañiles hablan así que no debe estar ni muy aguado ni muy espeso, debe estar en una consistencia perfecta. También la resistencia a la compresión mínima, según la tabla que nos menciona ahí, pues se refiere, ¿no? A la resistencia a compresión del concreto. Eh, la resistencia a la compresión mínima indica la resistencia mínima que el concreto debe tener después de ciertos periodos de curado. Esta resistencia es crucial para asegurar que el concreto cumpla con los requisitos de carga y pues que pueda soportar las fuerzas a las que estará expuesto en su uso práctico. Ahora pasamos con algunos requisitos para concretos durables. Volvemos a citar nuevamente otro párrafo del reglamento y nos dice que, además de la selección apropiada del cemento, son esenciales otros requisitos para lograr concretos durables expuestos a concentraciones de sulfatos, ¿no? Tales como baja relación agua, material cementante, como lo hablamos hace un momento, resistencia, adecuado contenido de aire, bajo asentamiento, adecuada compactación, uniformidad, recubrimiento adecuado del refuerzo, perdón, y suficiente curado húmedo para desarrollar las propiedades potenciales del concreto. Vamos a desglosar nuevamente parte por parte de lo que nos dice. Eh, Empezamos por la baja relación agua-material cementante. Como lo mencionamos hace un momento, este término se refiere a la proporción de agua en relación con la cantidad de material cementante, ¿no? Mantener una baja relación en estos significa que se agrega la cantidad justa de agua necesaria para hidratar completamente los materiales sin excederse. Esto es pues crítico para la resistencia y durabilidad del concreto, ya que un exceso de agua puede debilitar la estructura final. También nos dice algo sobre la resistencia, ¿no? La resistencia pues se refiere a la capacidad del concreto para soportar cargas sus fuerzas. En el contexto de exposición a sulfatos, pues es crucial que el concreto mantenga su resistencia a pesar de la presencia de sulfatos en el ambiente. Esto asegura que la estructura siga siendo segura y funcional a lo largo del tiempo, ¿no? Ahí tenemos una imagen del Coliseo romano que sigue manteniéndose en pie a pesar de los años y años que lleva. Eh, Nos habla también del adecuado contenido de aire. Pues el concreto a menudo pues suele contener pequeñas burbujas de aire, ¿no? Atrapadas. Esto puede mejorar su capacidad para resistir el congelamiento y descongelamiento y también puede ayudar a reducir la posibilidad de daño causado por los sulfatos. Es esencial que el concreto tenga el nivel adecuado de aire atrapado para su contexto específico. También nos dice sobre el bajo asentamiento.
El asentamiento, pues, se refiere a la cantidad que el concreto se hunde después de ser colocado en su lugar. Un bajo asentamiento indica que el concreto es más denso y generalmente más resistente. Esto es esencial para prevenir problemas de durabilidad en condiciones de exposición a sulfatos, ¿no? Nos dice también sobre la adecuada compactación. Se refiere al proceso de eliminar los espacios vacíos o burbujas de aire del concreto recién colocado. Una compactación adecuada garantiza una distribución uniforme de los materiales y una mayor resistencia. Nos habla también de la uniformidad, que es que, o sea, significa que el concreto debe tener propiedades consistentes en toda su masa. Esto se logra a través de la mezcla y colocación su colocación cuidadosa, pues. Nos habla también del recubrimiento adecuado del refuerzo. Bueno, en la construcción con concreto armado, el refuerzo se coloca dentro del concreto para proporcionar resistencia adicional. Es esencial que este refuerzo esté adecuadamente cubierto de concreto para prevenir la corrosión y asegurar la integridad de la estructura, ¿no? Nos dice también que debe tener que debe tener un suficiente curado húmedo. Y pues bueno, después de colocado, el concreto pues necesita un periodo de tiempo para endurecer y ganar resistencia, ¿no? El curado húmedo implica pues mantener el concreto húmedo durante este periodo, lo que permite que las reacciones químicas necesarias tengan lugar para desarrollar su resistencia completa. También nos dice para desarrollar las propiedades potenciales del concreto, pues que se refiere a permitir que el concreto alcance su máximo potencial en términos de resistencia y durabilidad a través del proceso de curado y endurecimiento adecuado. Muy bien, pasamos ahora a requisitos para concreto expuesto a solución de sulfato. Tenemos este cuadro que, bueno, el primero nos dice exposición a sulfatos. En esta columna enumera 4 niveles de exposición a sulfatos, que van desde insignificante hasta muy severa. Esto pues indica el grado de agresividad del ambiente en términos de la presencia de sulfatos. El segundo nos dice sulfato soluble en agua presente en el suelo, el porcentaje en peso. Esta columna especifica el rango de contenido de sulfato presente en el suelo, expresado como un porcentaje del peso total del suelo. Indica cuántos sulfatos están presentes en el suelo en relación con otros componentes, ¿no? También nos dice en la tercera columna sulfato en el agua, partes por millón. Y pues bueno, aquí se indica la concentración de sulfato en el agua en partes por millón. Mide la cantidad de sulfato disuelto en el agua, lo que puede ser pues un factor importante en la corrosión del concreto. También en la otra columna nos dice tipo de cemento. Bueno, en esta columna enumera diferentes tipos de cemento pues que son adecuados para ciertos niveles de exposición a sulfatos. También tenemos la relación máxima agua-material cementante, que ya venimos mencionándolo bastantes veces, para concretos de peso normal. Pues esta establece el límite más alto permitido por la relación entre agua y material cementante en concretos de peso normal, ¿no? Esto pues, es importante porque pues, una proporción excesiva de agua puede afectar negativamente la resistencia y durabilidad del concreto. Luego tenemos una resistencia a la compresión mínima en megapascales para concretos de peso normal y ligero. Bueno, este valor representa la resistencia a compresión mínima requerida para concretos de peso normal y ligero y pues se mide en megapascales, como ya lo mencionamos, y pues indica cuánta fuerza puede soportar el concreto bajo carga. Muy bien, ahora pasamos a lo que vendrían siendo los tipos de cemento. Bueno, del primero al sexto, ¿sí? Del primero al sexto, pues estos cementos se recomienda para exposiciones moderadas, ¿no? De sulfatos, donde el contenido de sulfatos, pues en el suelo y agua está dentro del rango específico. El séptimo se sugiere, pues, en el uso de exposiciones, bueno, se sugiere cuando el concreto está eh, en una exposición severa, donde la concentración de sulfato en el suelo y agua pues es alta, ¿no? El tipo B más puzzolana, este tipo de cemento, el último, eh, incluye una adición de puzzolana y pues es adecuado para exposiciones muy severas, como ya lo mencionamos, donde los niveles de sulfato son extremadamente altos, ¿no? Y bueno, en conclusión, comprender y, pues, y gestionar, la exposición a sulfatos en el concreto, pues, es esencial, ¿no? Para garantizar la durabilidad y resistencia de nuestras estructuras.
principalmente de vigas, columnas, etcétera, ¿no? Que son las que sostienen el edificio, la edificación. Y pues la correcta selección de cemento junto con el cumplimiento de los requisitos para concretos durables, pues se convierten en pilares fundamentales, ¿no? En la construcción de edificaciones, entre otros, pues. Y bueno, eso es todo por mi parte y ya mi compañero continúa con la presentación. Gracias. Subcapítulo 4.4 de la norma E060. Este subcapítulo se refiere a la protección del refuerzo de acero en el concreto contra la corrosión, específicamente en relación con la presencia de iones cloruro solubles en el concreto endurecido. 4.4.1. En las estructuras de concreto armado o preesforzado, es esencial proteger el acero de refuerzo contra la corrosión. La norma establece que para proteger el refuerzo de acero de la corrosión es necesario establecer límites en la cantidad de iones cloruro que pueden estar presentes en el concreto endurecido. Cuando los iones cloruro penetran en el concreto y alcanzan el acero, pueden desencadenar reacciones químicas que corroen el acero, debilitando la estructura y reduciendo su vida útil. Estos iones cloruro pueden provenir de diferentes fuentes, como el agua utilizada en la mezcla del concreto, los agregados utilizados, los materiales cementantes y los aditivos utilizados en la preparación del concreto. Las concentraciones de iones cloruro se miden después de que el concreto ha endurecido durante un periodo de 28 a 42 días. Este tiempo se elige porque es un momento en el que el concreto ha alcanzado una resistencia adecuada y ha tenido la oportunidad de absorber los iones cloruro presentes en sus ingredientes. La norma presenta una tabla que establece los valores máximos permitidos de iones cloruro solubles en agua en el concreto para diferentes tipos de elementos de concreto y exposiciones. Los tipos de elemento considerados en la tabla son concreto preesforzado, concreto armado que en servicio estará expuesto a cloruros, concreto armado que en servicio estará seco o protegido contra la humedad, y otras construcciones de concreto armado. Para cada tipo de elemento, la tabla establece un valor máximo de concentración de iones cloruro permitido en el concreto endurecido. Estos valores se expresan como porcentajes en peso con respecto al cemento utilizado en la mezcla de concreto. Superar estos valores máximos podría aumentar el riesgo de corrosión del acero de refuerzo y por lo tanto reducir la durabilidad de la estructura de concreto. Los valores de concentración de iones cloruro en la tabla están vinculados a la exposición prevista de la estructura de concreto. Por ejemplo, para elementos que estarán expuestos a cloruro, como carreteras en invierno, donde se utilizan productos químicos descongelantes, se establecen límites de concentración de iones cloruro muchos más bajos en el concreto, que en contraste, para estructuras que se mantendrán secas o protegidas contra la humedad, como edificios en interiores, se pueden permitir una concentración de iones cloruro más alta. Esto es porque la humedad es un factor clave en el proceso de corrosión y en condiciones secas o protegidas, el riesgo de corrosión es menor. 4.4.2 Exposición a cloruros de químicos descongelantes y otros. La norma considera las diferentes condiciones de exposición a las que puede estar sujeta una estructura de concreto. Por ejemplo, si el concreto estará expuesto a cloruros, como los contenidos de la sal, el agua de mar, etc.,
deben cumplirse requisitos como una relación agua-material cementante máxima y un valor mínimo de resistencia, especificados en la tabla 4.2. Además de los límites de iones cloruro, también se establecen requisitos para el espesor mínimo del concreto que cubre el refuerzo, como se describe en el apartado 7.7 de la norma, recubrimiento de concreto para el refuerzo. Este recubrimiento ayuda a proteger el acero contra la corrosión y puede variar en función de la exposición y otros factores. También se hace referencia a requisitos específicos para tendones preesforzados sin adherencia, que se encuentran detallados en la sección 18.16 de la norma. Gracias.